Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien y listos para una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel mundial, Can Yaman. Sí, ese mismo Can Yaman que nos ha robado el aliento con su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo. Pero hoy, no hablaremos de sus éxitos en la pantalla. Hoy vamos a explorar un lado de Can que quizás no conocen, un lado más humano, más vulnerable y, sobre todo, más inspirador. Vamos a hablar de la lucha, de ese momento oscuro en su vida que lo marcó profundamente y que, en última instancia, lo moldeó en la persona que es hoy. Prepárense para una historia de resiliencia, determinación y superación. Pero antes de sumergirnos en esta reveladora narrativa, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta conocer las historias detrás de las figuras públicas, si les interesa el mundo del espectáculo y el entretenimiento, los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes y no queremos que se lo pierdan. Así que, sin más preámbulos, vamos a descubrir la lucha de Can Yaman. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor que ha alcanzado la fama internacional gracias a su participación en exitosas series de televisión como Erkenci y Dolunay. Su talento y su magnetismo le han valido el reconocimiento del público y de la crítica, convirtiéndolo en un verdadero fenómeno global. Pero detrás de esa imagen de éxito y glamour, se esconde una historia de esfuerzo, sacrificio y una dura batalla personal. Y es que aunque Can Yaman parezca haber nacido con una estrella, su camino hacia la cima no fue precisamente un lecho de rosas. De hecho, hubo un momento en su vida en el que todo parecía desmoronarse, un momento en el que la incertidumbre y la desesperación lo invadieron por completo. Para entender este momento crucial en la vida de Can, debemos remontarnos a sus inicios. Can creció en un barrio modesto de Estambul. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, y esta situación económica familiar fue precaria. Desde muy temprana edad, Can tuvo que asumir responsabilidades y trabajar duro para ayudar a su familia. La separación de sus padres fue un golpe duro, no solo emocionalmente sino también económicamente. La figura paterna, aunque presente, luchaba por estabilizar su propia vida y mantener el bienestar familiar. Can, siendo aún un niño, presenció de cerca las dificultades financieras y la constante lucha por salir adelante. Esta realidad, lejos de amilanarlo, le infundió un espíritu de lucha y una profunda responsabilidad hacia su familia. A pesar de las dificultades, Can siempre fue un estudiante brillante. Se destacó en sus estudios y logró ingresar a la prestigiosa Universidad Yeditepe, donde se graduó en Derecho. Durante sus años universitarios, Can compaginó sus estudios con trabajos a tiempo parcial para poder mantenerse y contribuir a la economía familiar. Su dedicación al estudio era inquebrantable. Sabía que la educación era su única vía de escape, la herramienta que le permitiría romper el círculo de la pobreza y brindar una vida mejor a los suyos. Trabajaba en cafeterías, impartía clases particulares y realizaba cualquier tarea que le permitiera ganar un poco de dinero. A pesar del cansancio y el estrés, nunca descuidó sus estudios, demostrando una disciplina y una fuerza de voluntad admirables. Después de graduarse, Can comenzó a trabajar como abogado en una importante firma de Estambul. Sin embargo, a pesar de tener un trabajo estable y bien remunerado, Can sentía que algo le faltaba. No se sentía completamente realizado en su profesión. Sentía que había un vacío en su interior que no podía llenar. La rutina del trabajo legal, aunque le proporcionaba seguridad económica, le resultaba monótona y carente de pasión. Se sentía atrapado en un sistema que no alimentaba su espíritu creativo y aventurero. Las largas horas en la oficina, la presión de los casos y la rigidez del ambiente laboral comenzaban a agobiarlo. Fue entonces cuando, de manera fortuita, Can tuvo la oportunidad de participar en un casting para una serie de televisión. Aunque no tenía experiencia actoral, Can decidió probar suerte. Y para su sorpresa, fue seleccionado para el papel. Un amigo cercano, conocedor de su carisma y su atractivo físico, lo animó a presentarse al casting. Can, impulsado por la curiosidad y el deseo de experimentar algo nuevo, aceptó el desafío. Nunca imaginó que esta decisión casual cambiaría el rumbo de su vida. Este fue el punto de inflexión en la vida de Can. Descubrió su verdadera pasión,
la actuación. Dejó su trabajo como abogado y se dedicó por completo a su nueva carrera. Sin embargo, este cambio radical no fue fácil. Renunciar a la estabilidad económica y al prestigio social que le brindaba su carrera como abogado fue una decisión arriesgada. Muchos de sus amigos y familiares no entendieron su elección, e incluso lo criticaron por abandonar una profesión segura por un sueño incierto. Sin embargo, Khan estaba decidido a seguir su corazón y a perseguir su verdadera vocación. Al principio, Khan tuvo que enfrentarse a muchos desafíos. No tenía experiencia actoral y tuvo que aprender todo desde cero. Tomó clases de actuación, trabajó duro para perfeccionar sus habilidades y se esforzó por dar lo mejor de sí en cada papel. Las primeras clases de actuación fueron reveladoras. Descubrió un mundo nuevo lleno de posibilidades creativas y se sintió inmediatamente atraído por el desafío de interpretar diferentes personajes y contar historias a través de la pantalla. Se sumergió por completo en el estudio de la actuación, aprendiendo técnicas de interpretación, expresión corporal y control emocional. Pero el camino hacia el éxito no fue lineal. Hubo momentos de duda, de frustración y de desaliento. Hubo proyectos que no salieron adelante, papeles que no obtuvo y críticas que lo afectaron profundamente. Las audiciones fallidas y las críticas negativas minaron su confianza y lo llevaron a cuestionar su talento. Hubo momentos en los que pensó en renunciar y volver a su antigua vida como abogado. Sin embargo, su pasión por la actuación y el apoyo de sus amigos y familiares lo impulsaron a seguir adelante. Y fue precisamente en uno de esos momentos de crisis cuando Khan vivió el episodio más difícil de su vida. Después de haber participado en varias series de televisión, Khan se encontraba sin trabajo y sin perspectivas claras. Las ofertas escaseaban y la incertidumbre sobre su futuro profesional lo atormentaba. La falta de trabajo y la presión económica lo sumieron en un estado de ansiedad y preocupación. Se sentía estancado y sin rumbo, preguntándose si había tomado la decisión correcta al abandonar su carrera como abogado. Además, en ese momento Khan tuvo que enfrentarse a problemas personales que agravaron aún más su situación. Sufrió una fuerte decepción amorosa, y su relación con su familia se vio afectada por una serie de malentendidos. La ruptura amorosa fue un golpe devastador. Se sintió traicionado y abandonado, y la soledad lo invadió por completo. Los problemas familiares derivados de la incomprensión y la falta de comunicación agravaron su estado emocional y lo hicieron sentir aislado y vulnerable. La combinación de estos factores sumió a Khan en una profunda depresión. Se sentía solo, incomprendido y sin esperanza. Llegó a dudar de su talento y de su capacidad para triunfar en el mundo de la actuación. La depresión lo consumió por completo. Perdió el apetito, el sueño y las ganas de vivir. Se aisló de sus amigos y familiares y se encerró en sí mismo, incapaz de encontrar una salida a su sufrimiento. En ese momento oscuro, Khan se planteó seriamente abandonar su carrera y volver a ejercer la abogacía. Pensó que quizás había cometido un error al dejar su trabajo estable y seguro para perseguir un sueño que parecía inalcanzable. La idea de volver a su antigua vida como abogado le resultaba tentadora. La seguridad económica y la estabilidad profesional parecían un refugio seguro en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. Pero a pesar de la desesperación, Khan encontró la fuerza para seguir adelante. Buscó ayuda profesional, se apoyó en sus amigos y familiares, y se aferró a su pasión por la actuación. Reconoció que necesitaba ayuda para superar la depresión y buscó la asistencia de un terapeuta. Las sesiones de terapia lo ayudaron a comprender sus emociones, a identificar los patrones de pensamiento negativos y a desarrollar estrategias para afrontar la adversidad. El apoyo de sus amigos y familiares fue fundamental para su recuperación. Lo animaron a no rendirse, a creer en sí mismo y a seguir luchando por sus sueños. Comenzó a trabajar en sí mismo, a fortalecer su autoestima y a recuperar la confianza en sus habilidades. Se dio cuenta de que los obstáculos y las dificultades son parte del camino hacia el éxito, y que lo importante es no rendirse nunca. Se dedicó a mejorar su forma física, a cuidar su alimentación y a practicar técnicas de relajación para reducir el estrés y la ansiedad. Se convenció de que el fracaso no es el final del camino, sino una oportunidad para aprender y crecer. Con renovadas energías, Khan volvió a presentarse a castings y audiciones. Y esta vez, su esfuerzo y su perseverancia dieron sus frutos. Fue seleccionado para participar en la serie Erkencicus, un proyecto que cambiaría su vida para siempre.
La oportunidad de participar en Erkencicus llegó en el momento justo. Kan estaba preparado para demostrar su talento y su dedicación. Se entregó por completo al proyecto, trabajando duro para dar vida a su personaje y conectar con el público. Erkencicus fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie catapultó a Kan a la fama mundial, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares y admirados. El éxito de Erkencicus fue un punto de inflexión en la carrera de Kan. Su talento y su carisma lo convirtieron en una estrella internacional, admirada y seguida por millones de fans en todo el mundo. A partir de entonces, la carrera de Kan despegó de manera imparable. Participó en otras exitosas series de televisión, como Dolunay y Bay J, consolidando su posición como una estrella internacional. Cada nuevo proyecto representaba un desafío y una oportunidad para crecer como actor. Kan se esforzó por elegir papeles que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento y conectar con el público a un nivel más profundo. Pero a pesar del éxito y la fama, Kan nunca olvidó los momentos difíciles que tuvo que superar. Esos momentos lo marcaron profundamente y lo ayudaron a crecer como persona y como profesional. La experiencia de la depresión lo hizo más empático y compasivo hacia los demás. Aprendió a valorar la importancia de la salud mental y a hablar abiertamente sobre sus propios problemas para ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Hoy en día, Can Yaman es un actor consagrado, un ícono de estilo y un modelo a seguir para muchos jóvenes. Pero más allá de su talento y su atractivo, Can es admirado por su humildad, su sencillez y su compromiso social. A pesar de la fama y el éxito, Can nunca ha perdido su sencillez y su cercanía con el público. Siempre se muestra agradecido por el apoyo de sus fans y se esfuerza por mantener una relación cercana con ellos a través de las redes sociales. Can utiliza su plataforma para apoyar diversas causas benéficas y para promover valores como la igualdad, la justicia y el respeto por el medio ambiente. Es un ejemplo de que el éxito no lo es todo, y de que es importante utilizar la fama y el reconocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Can es un defensor activo de los derechos de los animales, apoya a organizaciones que luchan contra la pobreza y participa en campañas para concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. La historia de Can Yaman es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Es una muestra de que con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo es posible. Es un recordatorio de que los obstáculos y las dificultades son oportunidades para crecer y fortalecerse. Y es una lección de humildad y gratitud. Y ahora, después de esta inspiradora historia, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos explorado la vida de Can Yaman, no solo su faceta de actor exitoso, sino también su lado más humano y vulnerable. Hemos descubierto el momento más difícil de su vida, la depresión que lo invadió y que lo llevó a cuestionar su futuro. Y hemos visto cómo, a pesar de todo, encontró la fuerza para superar la adversidad y alcanzar sus sueños. Espero que esta historia les haya inspirado y motivado. Recuerden que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y de alcanzar nuestras metas, siempre y cuando creamos en nosotros mismos y no nos rindamos nunca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría saber qué opinan sobre la historia de Can Yaman. ¿Les ha inspirado? ¿Han pasado por situaciones similares? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. También, ¿qué otro famoso les gustaría que exploráramos en nuestro próximo vídeo? Y para finalizar, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con la historia de Can Yaman, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.